preferencia de estar con nosotros en este momento de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Continuamos con el análisis de la sociedad de la posguerra y en esta oportunidad del viernes 15 de enero del año 2016 vamos a hacer un análisis de la violencia y la seguridad en esta etapa de la posguerra, que ha sido después de 24 años de la firma de los acuerdos de paz, que ha sido de la sociedad salvadoreña en estos ámbitos. Ya está con nosotros Janet Aguilar, Janet es la directora del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA. UDOP. Janet, gracias por estar con nosotras, bienvenida. Gracias a usted, Carlos, un gusto como siempre estar en este canal y un saludo cordial a toda la audiencia. Gracias a usted por acompañarnos, Janet. Hacemos una breve contextualización de por qué este tema en el espacio de entrevista. Probablemente uno de los temas que ha asumido mayor notoriedad en las discusiones políticas, académicas y en la opinión pública son las condiciones de inseguridad y delincuencia que sufre la sociedad salvadoreña. Para muestra les menciono unos datos. En la más reciente encuesta publicada por el Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, el 60% de la población encuestada considera que la delincuencia y la inseguridad son los principales problemas que enfrenta el país. En la misma encuesta, el 42.8% de las personas consultadas considera que el aumento de la inseguridad y la delincuencia es una de las principales razones por las que las condiciones del país está peor respecto al año anterior. Nos estamos refiriendo al año 2014, dado que la encuesta abordó datos del 2015 y presentada a inicios de este año. Dicho esto, entonces, ¿cómo podemos entender lo que actualmente vive la sociedad salvadoreña respecto a la violencia y la inseguridad con una lectura crítica que considere la discusión sobre los acontecimientos que se suscitaron en el transcurso de la posguerra? En función de ese contexto, pues vamos a desarrollar nuestra entrevista con Janet. Y justo me gustaría iniciar, Janet, con esta idea que tras la firma de los acuerdos de paz, en principio, de manera paulatina, fue disminuyendo la violencia por expresiones o motivaciones políticas, aquello a través de los intereses, los anhelos políticos o la reivindicación del poder, que fue una de las razones por las cuales se suscitaron el conflicto. Pero en el transcurso de las décadas, o sea, de los años de la posguerra, como que empezó a visibilizarse un poco más otras expresiones del conflicto, es decir, en otras áreas más sociales, más delincuenciales, y en función de eso me gustaría su primera intervención, Janet. ¿Son expresiones estas que vemos en la posguerra características de ese periodo de tiempo o ya estaban latentes previo o en el desarrollo del conflicto armado, pero las que tuvieron más notoriedad fueron por razones más políticas? Bueno, yo creo que colocando en perspectiva histórica la situación de criminalidad y violencia en el país, es importante señalar que ya desde los años 60, al menos de los años en donde hay registro, ya El Salvador se colocaba a la cabeza de las tasas más altas de homicidio a nivel latinoamericano. Incluso algunos documentos justamente de la coyuntura del martinariato, el periodo del general Martínez, ya esto aparecía justamente como un problema serio de gran preocupación entre la gente. Aunque existe esta idea en el imaginario de la gente que durante la época del general Martínez había mucha seguridad porque había mano dura, militar, etcétera, en realidad cuando uno ve los documentos históricos ya el país tenía expresiones de violencia criminal, de criminalidad común sobre todo, que estaba asociado a los amplios niveles de exclusión. Sí. De manera que El Salvador, nosotros lo hemos dicho, ha vivido ciclos ininterrumpidos de violencia y criminalidad, violencias de diferente tipo. En el ámbito de la criminalidad, pues vivimos también un incremento en los primeros años de la agudización del conflicto. El año 83 habían emergido paralelamente a la violencia política, a la represión política, expresiones de violencia delincuencial, también asociadas a la falta de empleo de oportunidades. Y luego con el fin de la guerra, pues lastimosamente esto emerge como una de las expresiones más claras de ruptura en términos del tejido social, pero también tiene que remitirse a el fracaso que tuvieron los acuerdos, sobre todo en materia política, de reforma institucional, de preparar las condiciones para avanzar en una verdadera pacificación del país. Los acuerdos de paz sin duda plantean una reforma política en materia de seguridad que fue la base para sentar los pilares de una nueva institucionalidad democrática en el ámbito de la seguridad, la creación de la Policía Nacional Civil, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que son las instituciones más importantes derivadas de los acuerdos de paz que buscaban justamente fundamentar ese proceso de pacificación. Lastimosamente, pues como vimos, hubo muchos intentos desde el inicio
del propio surgimiento de la policía para boicotear ese proyecto de un modelo civilista, democrático, respetuoso de los derechos humanos que planteaban los acuerdos de paz. Una de las discusiones que ha tomado fuerza en el transcurso de la posguerra y no solo en ámbitos eminentemente políticos o académicos, también en expresiones dentro de la discusión de la opinión pública y los medios de comunicación, es cuando se utiliza el término de violencia, se hace énfasis también a una violencia estructural. Es decir, que las expresiones que tenemos en este momento en la sociedad salvadoreña tienen una raíz de una violencia estructural, pero en la práctica, ¿a qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando utilizamos este término de violencia estructural? Pues yo creo que nos referimos a que las causas primigenias de esa violencia extrema que vemos en la calle, sí, de la violencia social, de la violencia interpersonal en muchos casos, están basadas en los amplios niveles de exclusión que sigue teniendo la sociedad salvadoreña. La sociedad salvadoreña puso fin al conflicto armado por la vía negociada, pero no generó las condiciones para generar una sociedad inclusiva, para potenciar las capacidades, en este caso sobre todo un amplio segmento de la población que sigue hoy día marginada de las oportunidades y del desarrollo. Así como fracasamos en términos de la reforma institucional, sobre todo en el ámbito de la justicia y la seguridad, sin duda la deuda en materia económico-social, porque no hubo realmente dentro de los acuerdos un pacto que permitiera avanzar en la generación o en el diseño de un modelo económico-social más inclusivo. Contrario a ello, inmediatamente se firman los acuerdos de paz, vienen las reformas neoliberales. Sí. Recordemos con la llegada, bueno, ya de los últimos años de Cristian, pero sobre todo los primeros años de Calderón Sol, se empiezan a implementar las reformas regresivas que tienen un impacto directo sobre todo en la población más pobre, más excluida. Entonces, pareciera ser que hubo una contradicción en términos de que estábamos iniciando ese camino hacia la paz, hacia fundamentar esas bases de construir una sociedad más pacífica, más inclusiva, pero se dejó de lado aspectos fundamentales que están a la base de estas violencias, sí, que es el tema, bueno, de la falta de oportunidades, de la falta de espacios de inclusión efectivos, ¿verdad?, de la generación de una ciudadanía activa, que también sepa exigir sus derechos. Todos estos ámbitos quedaron de lado y de ahí que siguen siendo deudas importantes 24 años de la firma de Chapultepec. En las discusiones también sobre el tema de violencia, ya nos mencionaba usted la relación con variables económicas, variables sociales, pero el UDOP desde la década de los 90 y hasta la actualidad también ha puesto sobre la mesa en la discusión aspectos de la cultura, aspectos de las creencias, de los valores, de la forma en cómo la gente resuelve sus conflictos y lo expresa de una manera violenta. También cómo ese elemento puede ser importante para analizar lo que nos pasa ahora, no solo por el tema de homicidios, sino las expresiones violencia intrafamiliar, violencia con la niñez, violencia de género, entre otras manifestaciones. Sin duda, yo creo que no podemos entender la violencia actual sin remitirnos a ese legado autoritario, sí, que nos dejaron décadas de dictaduras, inclusive antes, ¿no? La violencia del periodo colonial, que fue muy fuerte. Entonces, si no analizamos históricamente, si no historizamos la violencia, es difícil entenderlo, porque esos cimientos de un legado autoritario, de una cultura política que privilegia el uso de la violencia para resolver los conflictos, por ejemplo, pues sin duda ayuda a entender por qué estamos como estamos. Uno de los elementos que ha apuntado el UDOP justamente es este tema de los valores, de las normas que favorecen el uso de la violencia. Tendemos a recurrir inicialmente al recurso de la fuerza, al recurso de la violencia, de la coacción para resolver los conflictos. No hubo entonces procesos de educación en cultura de paz que transformaran esos valores autoritarios que generacionalmente se han transmitido a unos valores que promuevan más la reconciliación, que promuevan el diálogo, el uso de mecanismos alternativos a la resolución de conflictos. Entonces, de nuevo, es importante volver a ese punto de partida. Los acuerdos de paz, lastimosamente, no previeron en su hoja de ruta todos estos procesos de reconciliación que pasaban sin duda por replantear un nuevo esquema de educación en cultura de paz en el país. Vemos cómo hablamos de la violencia de las pandillas, nos escandalizan los altos niveles de criminalidad producidos por estos grupos, pero que hay de la violencia que se produce en nuestros hogares, que hay de la violencia que está presente en las instituciones, que hay de la violencia interpersonal en las calles y en las comunidades. Veamos nada más cómo nos comportamos en el tráfico. Ahí se expresa realmente esta fragmentación
que en términos de valores, digamos, pues nos ha caracterizado como sociedad salvadoreña. Sin duda que esto ayuda a entender mucho de lo que está pasando. Ahora me gustaría un poco llevar la plática a una discusión que en principio se podría ver que es algo académico-científico, pero no. Uno de los indicadores que se suelen utilizar para la medición de la violencia, entre comillas, es la tasa de homicidios por 100.000 habitantes, ¿no? Y en función de esa proporción se va midiendo qué tan violento es una sociedad o un país. Y en el caso de El Salvador, pues tenemos que ha venido en crecimiento en los últimos años. Pero quiero poner esta perspectiva en debate y su valoración, Janet, que probablemente ha sido un reduccionismo desde los medios de comunicación, desde los ámbitos de investigación, hasta de los campos políticos, centrar su forma de intervenir en disminuir esta tasa de homicidios sin considerar las otras expresiones de violencia. Pues, es decir, quiero poner en discusión este tema de tal vez cómo centrarnos mucho en un indicador puede generar hasta una construcción errada o una apreciación errada de cómo estamos entendiendo el fenómeno. Pues sin duda, yo creo que además de ser limitado, porque ciertamente el homicidio, la muerte violenta es el indicador más extremo de la violencia que se puede producir en una sociedad, pero no es el único. A la base de ese homicidio, de ese, digamos, hecho que se desencadena finalmente, está una serie de violencias de orden social, de orden interpersonal e incluso la violencia delincuencial, la delincuencia común, que sigue siendo una expresión importante en nuestra sociedad. En ese sentido, pues es reducir, por un lado, la violencia a un dato que no es menos importante, pero para examinar las diferentes dimensiones y aristas de la violencia o las violencias que se producen en una sociedad, hay que examinar otros hechos de grave afectación a la ciudadanía. Generalmente hay muchas otras violencias invisibles. Se tiende, por ejemplo, a poner mucho énfasis, además de los homicidios, los delitos con motivación económica, como los robos, los hurtos, porque obviamente generan un coste económico, pero también hay otras violencias invisibles de las que no se habla, como por ejemplo la violencia hacia la niñez, la violencia intrafamiliar, la misma criminalidad organizada, ¿verdad? En nuestro contexto tendemos a atribuirlo todo a pandillas, pero en muchos casos detrás de esa violencia tan extrema hay todas unas economías criminales que están sustentando y animando esta ola de violencia criminal, donde se ven involucrados pues otros niveles de criminalidad organizada e incluso políticos, empresarios, instituciones de las que uno no creería. Ese tipo de cosas no se ponen en el debate y hemos caído no solo en un reduccionismo de básicamente mirar como el dato, el indicador principal, el tema de los homicidios, sino también el reduccionismo en términos de atribuir todo a las pandillas. Sí. Las pandillas han emergido como una expresión del fracaso de la sociedad, sin duda, para poder incluir efectivamente a amplios segmentos de la población, sobre todo pobre y excluida del país. Pero detrás orbitando en torno a las pandillas, a una serie de violencias que están justamente favoreciendo que ese fenómeno no solo haya emergido, se haya reproducido, sino se haya complejizado a los niveles que tenemos hoy día. Tenemos que hacer la primera pausa de este espacio de entrevista, Janet, pero me gustaría que regresando tras la pausa en el segundo bloque, hablemos un poco de la inseguridad y particularmente de las instituciones que surgieron tras los acuerdos de paz, que sus principales tareas era pues, el combate a la inseguridad y generar una cultura distinta de las acciones gubernamentales respecto al tratamiento de estos casos. Si le parece, vamos a abordar este tema. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Continuamos en el segundo bloque de entrevista. Está con nosotros Janet Aguilar, directora del Yudo. Volvemos en instantes. Gracias por continuar con nosotros en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. En esta oportunidad de este viernes 15 de enero del año 2016 estamos haciendo un análisis de la violencia y la inseguridad desde la etapa de la posguerra en la sociedad salvadoreña. Está con nosotros Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, YUDOP, de la UCA. En la primera parte de la entrevista hablamos un poco de la perspectiva histórica de por qué analizar las expresiones violentas en este momento a razón del contexto histórico que se ha derivado en nuestro país. También entender que la violencia no solo es una expresión a través de los homicidios o a través de la expresión delincuencial, hay que entenderlo desde otra lógica en donde hay otras manifestaciones de las violencias en nuestra sociedad. Entonces, Janet, retomando la entrevista, en este segundo bloque me gustaría que hablemos particularmente ahora en el campo de la inseguridad ciudadana.
y de las medidas que en el transcurso de los años han tomado las distintas administraciones gubernamentales. Hemos tenido una variedad de medidas, desde mayores marcos normativos, de endurecer Código Penal, Código Procesal Penal, hemos pasado por enfoques de mano dura, hemos pasado por enfoques de mano amiga, hemos pasado ahora por el tema de la discusión que se tuvo con el caso de la tregua, ahora pasamos a enfoques de prevención, pero ha pasado tantas medidas en tantos años, pero los resultados no se ven, los resultados, no se ve que estén tratando las causas de estas características. ¿Cómo lo valora, Janet? Pues yo creo que tiene que ver de nuevo, si nos remitimos al contexto de los acuerdos de paz, con que no se previó que estas nuevas expresiones de violencia iban a emerger con tal magnitud y complejización como las que tenemos hoy día. Y no se previó porque, bueno, probablemente quizás se previó porque casi en todos los países en transición suelen haber crisis de seguridad como resultado justamente de esa transición, pero pareciera ser que a los gobernantes de turno, y incluyo digamos, al mismo gobierno de Mauricio Funes, no les importó mucho, digamos, definir con seriedad las grandes apuestas estratégicas que como país íbamos a tener para abordar el tema del crimen. En aquel momento, 93, no se le prestó atención. Ya había, por ejemplo, una emergencia de grupos de pandillas, sobre todo en las áreas urbanas metropolitanas, que llamaba la atención y que obviamente no tenían la característica que hoy tiene hoy día de estructuras armadas organizadas, pero eran ya jóvenes que generaban una cierta inseguridad o malestar social. Nunca hubo atención al fenómeno, de igual manera tampoco se le prestó atención al incremento de la delincuencia común y se respondió irónicamente con respuestas inmediatistas, o sea, en un proceso en donde se suponía había una reforma política en la que avanzar, de fortalecimiento de instituciones claves, de fortalecimiento del sistema de justicia, pues no se sentaron esas bases, ¿no? Sí. No hubo, por ejemplo, hasta 2010 hemos tenido por primera vez en el país una política pública de justicia, seguridad y convivencia. Digamos, años atrás, 20 años atrás, lo que teníamos eran planes, algunas iniciativas gubernamentales que eran transitorias, pero que más bien eran respuestas a las coyunturas o a las presiones del clima de opinión pública. El caso, por ejemplo, de la crisis de seguridad que tuvimos en 95, en donde se emite la ley de emergencia contra la emergencia del crimen organizado y surge en el debate el tema de nuevo de la pena de muerte, incluso Calderón Sola aprueba, ¿no? Entonces vemos cómo el país ha ido dando palos de ciego en términos de las respuestas. Primero porque no se hizo realmente un diagnóstico, no se previó que este fenómeno iba a emerger con esa magnitud, no se atendieron las causas estructurales, el tema de la inclusión económica, de la focalización también de recursos, sobre todo en sectores más pobres, de la inclusión de las estructuras que quedaron desmanteladas durante la guerra. Mucha de la violencia que tenemos hoy día, y aunque no está documentado ampliamente, también está asociado a estos grupos armados ilegales que no se lograron desmantelar del todo y que más bien pasaron a ofrecer sus servicios, digamos, de actividades criminales a grupos políticos o a determinados sectores privados y que en algún momento también fueron los responsables de los primeros asesinatos que llamaron la atención en la época del posconflicto. Entonces es importante siempre remitirnos a esas deudas que tuvimos como sociedad, y el caso de la Policía Nacional Civil creo que es el caso más emblemático y más triste, una institución a la que se le apuesta desde la comunidad internacional una ingente cantidad de recursos, de asesorías técnicas, de capacidades, pero que al final no logran materializarse en la consolidación de un cuerpo policial pues profesional con un enfoque preventivo, respetuoso de los derechos humanos. Básicamente desde su formación hay esfuerzos de los grupos económicos de turno, de los gobiernos de turno, en desmantelar el proyecto de Policía Nacional Civil, porque simple y sencillamente no les interesó. Era una amenaza para sus intereses poder realmente fortalecer una policía, digamos, efectiva en términos de la persecución del delito, pero además una policía que fuera garante de los derechos y garantías ciudadanas.
Justamente ha mencionado uno de los temas que me gustaría que ampliemos un poco más, Janet, es el rol de la Policía Nacional Civil como uno de los productos, uno de los hijos de los acuerdos de paz, una institución que en principio su enfoque iba de la seguridad pública desde una perspectiva civil, dado los antecedentes que traíamos de los mecanismos que desempeñaba la Policía de Hacienda u otras expresiones que se tenían en el momento de los 70s y los 80s. Pero ahora en la sociedad de la posguerra, uno de los énfasis es en la policía. En el transcurso del tiempo se han dado investigaciones, publicaciones, yo solo menciono dos por el tema de periodicidad. Uno es el libro de Gino Costa, que habla de la Policía Nacional Civil en el periodo de 1990 al 97, y luego en el tiempo aparece la publicación de Infiltrados de Héctor Silva Ábalos en el 2014, que nos presentan dos facetas de la policía, pues en principio diferentes. Una en principio de reconstrucción o de construir o una institución que trabajara la inseguridad o que directamente atacara las condiciones de inseguridad del país, y otra en donde se ve redes y vínculos de que estén infiltrados figuras o personas que han estado en la Policía Nacional Civil con crimen organizado. Entonces, en esas dos investigaciones y lo que ha pasado en otras investigaciones desarrolladas por el YUDOP y otras instituciones, nos están dando una idea que la policía no se ha terminado de reconfigurar o plantearse según las expectativas y objetivos de los acuerdos de paz. Exactamente, bueno, yo creo que Gino recoge muy bien y además documenta como un actor que también estaba dentro, ¿verdad? Porque sí, él estaba en ese momento en Naciones Unidas y tiene posibilidad de acceder a todos estos tensiones, los conflictos que se dan cuando se despliega la Policía Nacional Civil, bueno, el mismo proceso de negociación para su formación. Y justamente lo que vimos, y Gino lo recoge muy bien, es que la policía al final se ve sujeta a las tensiones de dos corrientes, de dos tendencias que propugnaban por hacerse prevalecer. Una, el modelo militarizado, modelo en este caso autoritario, al estilo de los antiguos cuerpos de seguridad, que era el que respaldaban los mismos gobernantes de turno. Aunque se hable ahora de Cristiani como el presidente de La Paz, realmente hizo todo lo posible por hacer fracasar ese proyecto civilista. Otra corriente que venía más vinculada a grupos de izquierda y a los mismos negociadores del FMLN, de propugnar por una policía más democrática, civilista, como antítesis de los antiguos cuerpos de seguridad. No obstante, pues lo que tuvimos fue un muy buen diseño, pero que no llegó a operativizarse. Para mí una de las fallas de origen, por ejemplo, es que no lograron desde el inicio fortalecerse los mecanismos de control interno de la Policía Nacional Civil. El tema de la inspectoría, el tema de la unidad de control, unidad de investigación disciplinaria, asuntos internos, fue algo que se incorpora desde el mismo diseño original. Hay un proyecto de un policía español que planteó el modelo de pesos y contrapesos que iban a garantizar en todo caso que la policía no se descompusiera internamente, es decir, que no hubiese un proceso de desnaturalización o que impidiera o neutralizara de alguna manera la infiltración en la policía de estructuras armadas. Lastimosamente, de nuevo, no se le quiso apostar a eso. La inspectoría sigue siendo una institución muy débil, con pocas herramientas, sigue haciéndose policías investigando policías, ¿verdad? Con lo cual el modelo no resulta de todo efectivo, sobre todo porque hay un espíritu de cuerpo que emerge a la hora de investigar a sus propios compañeros, no se han dado las herramientas necesarias y eso ha favorecido que la policía desde su origen, porque ahí está documentado en el libro de Gino y también en algunos informes de ONUSAL en su momento, la preocupación porque personajes oscuros o incluso estructuras de crimen organizada permearan la policía. Han habido señalamientos desde su misma fundación de gente pues, que ha estado aparentemente vinculada a estas estructuras y que no han sido sacadas de la institución ni investigadas. Creo que el esfuerzo más grande que se hizo, pero que de nuevo fue un intento fallido, fue el que llevó a cabo pues, el exdirector de la policía Carlos Asensio con la exinspectora Zaira Navas, de justamente apuntar a investigar esos casos más graves de comisionados, sobre todo subcomisionados investigados o presuntamente vinculados a estructuras de crimen organizado. Hubo muchos de estos casos que se enviaron a la Fiscalía General en el año 2009-2010 que fueron congelados, que fueron archivados y que luego con la llegada del general Munguía Payés, bueno, son archivados de manera definitiva, pero además
se vuelve a colocar a estos oficiales cuestionados en áreas claves de la policía, o sea, con lo cual pues ha habido no solo un proceso, digamos, de infiltración, sino también de encubrimiento por parte de sectores con alto poder político, pero también que han estado dirigiendo la policía. Ahora, en este caso, para entender las políticas de seguridad, Janet, o las diversas expresiones gubernamentales para tratar la inseguridad que vive el país, me interesa, tomo solo dos instrumentos que son como más recientes. Uno, la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, y ahora el Plan El Salvador Seguro, digamos que son como de los referentes en principio sí, que retoma desde la administración de Mauricio Funes y la administración actual de Salvador Sánchez Serén como el énfasis, o por lo menos que son como los instrumentos con los cuales la expectativa que el gobierno va a trabajar en materia de seguridad, y que en principio eso se tiene que ir como desplegando, desarrollando en el territorio, porque una de las discusiones es la presencia estatal a través de los mecanismos de seguridad de la Policía Nacional Civil en el territorio para que se garantice la seguridad de los habitantes. Entonces, ¿cómo podemos ver estos como estos dos productos o instrumentos de política pública y el nivel de efectividad, o si da oportunidad para evaluar algún tipo de resultado que se tiene sobre esto? Claro, yo creo que en primer lugar también la gente tiene que saber que una política de seguridad y convivencia o una política de justicia no se ancla únicamente en la policía, ¿no? Aunque la policía juega un rol importante, es parte de un entramado institucional que debe trabajar coordinadamente en la búsqueda de esos grandes objetivos, de garantizar la seguridad y aplicar efectivamente la justicia. En este caso, lo que tenemos y hasta donde hemos llegado, Carlos, creo yo, en el país, es a la formulación de propuestas programáticas muy buenas, muy completas, debo decir, en el caso de la política de justicia, de seguridad, justicia y convivencia, una muy buena estrategia nacional de prevención que entiendo no ha sido aún aprobada por el actual gobierno. Creo que ya llevan varias revisiones, 3, 4 revisiones de la famosa estrategia de prevención que no se ha podido implementar en ya casi 7 años, digamos, de gobiernos de izquierda. Entonces lo que vemos es un cambio de discurso en donde se reconoce la importancia de la prevención, cosa que no habían hecho los gobiernos areneros, unas muy buenas estrategias que al menos programáticamente son bastante completas, pero una enorme incapacidad para ejecutar, para implementar. Y esto sin duda no solo es responsabilidad del gobierno, pero el gobierno es el que debe liderar estos procesos y hasta ahora ha faltado liderazgo, no ha habido también un lineamiento claro de hacia dónde podemos apostar porque tenemos una política que apuntala fuertemente al tema de prevención, pero por otro lado vemos que este gobierno y el anterior priorizó fundamentalmente la represión mediante la persecución policial. Vemos como, por ejemplo, en el periodo de Funes, ha sido unos periodos donde más se ha incrementado la tasa de prisionalización, es decir, se le apostó mucho a la persecución del delito, que digamos está bien, pero no hubo apuestas serias, sostenibles en el tema de prevención. No hemos pasado de experiencias pilotos muy focalizadas en ciertos barrios o en algunos municipios. Eso no ha trascendido realmente a una estrategia. De igual manera, en el caso de la policía comunitaria, tenemos una muy buena propuesta de filosofía de policía comunitaria, manuales que son una maravilla, documentos de planes estratégicos que recogen ese enfoque, pero tenemos policías que no están comprometidos con ese enfoque, que lo único que saben pareciera ser estirar puertas, ¿verdad? Al menos una buena parte de los policías, y que no logran incluso a 23 años de surgimiento de la policía, porque el tema de policía comunitaria no es nuevo, ya estaba implícito cuando se propone el diseño, el tema de una policía más preventiva, pero que no logran entender, ¿verdad?, de qué se trata, cómo materializar, cómo trasladar esto a la práctica y a la cultura policial, esto de ser policía comunitaria. Entonces, eso ayuda a entender por qué hemos fracasado, porque no ha habido procesos de mediano y largo plazo en cambiar la cultura institucional, por ejemplo, en materia de coordinación. Desde 95 usted encuentra documentos de los graves problemas que tenían las entidades aplicadoras de justicia para coordinar, para articular las políticas, para articular los planes. Esto persiste hoy día. Entonces, obviamente, hay que repensar justamente la reorganización del Estado en esta materia.
pero además la necesidad de poder articular la política de seguridad con la política fiscal, con la política económica, con la política social, pues justamente para poder atender estos factores estructurales que están asociados a la producción de la violencia. Perfecto, Janet. Quiero agradecerle por habernos acompañado. Muchas y espero gracias. que en el transcurso de este año también pueda venir con nosotros y discutir con nuestra audiencia de Informa TVX el análisis de la seguridad y los estudios que realiza de opinión el YUDOP. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un gusto estar acá. Gracias, Janet. Vamos a hacer una breve pausa, amigos, pero volvemos en instantes con más información. Informa TVX, primera emisión. Volvemos en instantes.